La Ciudad de México, esa metrópoli que nunca duerme, comenzaba a vestirse con el manto de la noche. El sol, en su lento ritual de despedida, se deslizaba hacia el horizonte dejando tras de sí un rastro de fuego, tonos naranjas, rojos y violetas que pintaban el cielo como si fuese un lienzo infinito. Las luces de los rascacielos comenzaban a encenderse una tras otra, como estrellas modernas que desafiaban la oscuridad. El tráfico rugía en las avenidas principales, pero en un rincón particular de la capital, la energía era diferente, casi eléctrica. Allí, en los legendarios estudios de Televisa San Ángel, todo el mundo se movía con precisión milimétrica. Era la víspera de una de esas noches que quedarían grabadas en la memoria colectiva. El programa Juego de Voces. Un espectáculo que había conquistado a millones de espectadores, estaba a punto de vivir una de sus emisiones más importantes. Y el motivo era extraordinario. Dos de las mujeres más queridas y respetadas del entretenimiento mexicano compartirían escenario: Angélica, Vale y Lucero. Los pasillos bullían como arterias vivas. Asistentes corrían de un extremo a otro, auriculares ajustados por tapapeles en mano, cruzándose con técnicos que arrastraban cables y ajustaban cámaras. El zumbido constante de la maquinaria televisiva parecía un lenguaje propio, un murmullo que se mezclaba con órdenes rápidas y precisas. El aire mismo vibraba con expectativa. En los camerinos la atmósfera era distinta, más íntima. Allí la preparación final tenía un matiz casi ritual, frente al espejo iluminado por un marco de bombillas. Angélica Vale observaba su reflejo con calma. Una estilista recogía cuidadosamente los mechones rebeldes de su cabello castaño que brillaban bajo la luz dorada del tocador. Angélica vestía un elegante traje azul marino que realzaba su porte y hacía resaltar aún más la intensidad de su mirada. No estaba nerviosa, al menos no en el sentido habitual. Lo que sentía era ese cosquilleo familiar, la mezcla de adrenalina y emoción que precede a un gran momento. Esa sensación que todo artista reconoce cuando está a punto de enfrentarse a un público que lo ama. En ese instante, alguien a su lado rompió el silencio. Nerviosa, preguntó la maquillista mientras aplicaba un último toque de rubor. Angélica sonrió con serenidad, suavemente con la cabeza. No es nervios. Es otra cosa, respondió con un brillo en los ojos. Es emoción. Sabía que esa noche sería diferente, porque junto a ella estaría Lucero, una artista que había iluminado generaciones enteras, una mujer a la que admiraba desde siempre, y con la que rara vez había coincidido en la televisión. A pocos pasos en el camerino contiguo, Lucero también se alistaba. Su vestido de encaje color perla irradiaba una luz suave como si reflejara su propia esencia. Durante décadas, Lucero había sido llamada la novia de México, y aquella aura seguía intacta. Sentada frente al espejo, repasaba mentalmente cada verso de las canciones que interpretaría, mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con el dije de su collar. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de significado. Así se distraía cuando algo importante ocupaba su mente. Esa noche, sin embargo, había más que música en su corazón. Había una verdad guardada en silencio durante años, una revelación íntima que al fin había decidido compartir. Para ella, el escenario sería no solo un espacio de canto, sino un lugar de confesión. El director del programa apareció por la puerta con la voz firme de quien maneja cada segundo como si fuese oro. 10 minutos para salir al aire. Lucero levantó la vista, respiró profundo y asintió. Se miró una última vez al espejo. Estaba lista, no solo para cantar, sino para hablar con el alma. Mientras tanto, el escenario de Juego de Voces se transformaba en un espectáculo visual. Cada luz había sido colocada con una precisión quirúrgica. Los tonos cálidos, ambarinos, dorados, anaranjados bañaban el set en un resplandor acogedor. En el centro, 2 butacas elegantes aguardaban iluminadas como si fuesen tronos modernos. En el aire flotaba un aroma sutil a vainilla y lavanda, colocado intencionalmente para generar una atmósfera de intimidad y confort. El público comenzaba a llenar las gradas. Sus rostros, iluminados por las luces que se atenuaban lentamente, reflejaban la emoción de quienes saben que están a punto de presenciar algo único.
Había jóvenes que habían descubierto a ambas artistas a través de sus novelas y canciones, y había adultos mayores que las habían acompañado desde sus primeros pasos en el escenario. Todos compartían el mismo murmullo de expectación, un murmullo que crecía hasta volverse un oleaje de emoción. Tras bambalinas, la maquinaria televisiva no se detenía. El director repasaba una vez más la escaleta midiendo tiempos y movimientos. Los técnicos de sonido realizaban pruebas finales en los micrófonos. La banda musical, compuesta por 6 instrumentistas de talento impecable, afinaba las cuerdas, golpeaba tambores suavemente y probaba acordes para asegurarse de que cada nota estuviera lista. Todo debía brillar. Angélica Vale, ya en la penumbra de los bastidores, repasaba mentalmente las palabras que pronunciaría como anfitriona. Su misión era guiar al público, mantener la energía viva y conducir con gracia cada transición. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, sentía un presentimiento extraño, como si algo fuera de lo ordinario estuviera a punto de suceder. No se equivocaba. A escasos metros, Lucero conversaba en voz baja con el productor ejecutivo. Su voz era serena, pero firme. Había pedido un espacio extra, unos minutos no contemplados en la escaleta. Al principio, el productor dudó. Romper la estructura de un programa en vivo era un riesgo. Pero la convicción en los ojos de la artista era imposible de ignorar. Y aceptó. 5 minutos para salir al aire, anunció una voz metálica por el intercomunicador. El público, como un solo cuerpo, comenzó a aplaudir rítmicamente, anticipando el inicio. Las luces principales se atenuaron. El set quedó sumido en un resplandor tenue. La banda comenzó a tocar las notas características del programa, esas melodías reconocibles que en millones de hogares mexicanos eran sinónimo de emoción y espectáculo. Angélica ajustó con discreción su micrófono inalámbrico y tomó aire profundamente, con el pulso acelerado, pero el rostro sereno. A su lado, Lucero cerró los ojos durante un instante. Era como si reuniera todas sus fuerzas para lo que estaba por venir. Y entonces la cuenta regresiva: 3, 2, 1. Al aire. Las primeras notas de la introducción musical comenzaron a llenar el aire del estudio, expandiéndose con la fuerza de una ola imparable. No eran simples sonidos. Eran acordes diseñados para sacudir el alma, para anunciar que algo grande estaba a punto de suceder. Las cámaras, colocadas con precisión quirúrgica, se movían al compás de aquella melodía, como si fueran parte de una coreografía cuidadosamente ensayada. Los lentes capturaban cada destello de luz, cada sonrisa del público, cada rincón iluminado de aquel majestuoso escenario. Un espectáculo lumínico, digno de los mejores escenarios del mundo, se desplegaba frente a los ojos expectantes de miles de asistentes. Los reflectores giraban en perfecta sincronía, trazando figuras en el aire, generando haces de color, que se entrecruzaban y caían sobre la tarima como ráfagas de magia. En el fondo, una gigantesca pantalla LED proyectaba el logotipo de Juego de Voces con un efecto tridimensional tan realista que parecía latir, respirar, cobrar vida propia. La música subía, alcanzando un clímax vibrante que hacía retumbar las paredes del foro. Fue en ese preciso instante cuando Angélica Vale hizo su entrada triunfal. Apareció por la pasarela central, envuelta en una aura de luz cálida. Caminaba con paso firme, con esa gracia natural que la caracterizaba desde siempre. Su sonrisa iluminaba no solo el estudio, sino los corazones de todos los presentes. Alzaba sus manos en gestos amplios y generosos, saludando a cada rincón del público como si conociera a cada espectador de toda la vida. El público enardecido se levantó de sus asientos de manera instintiva, como un resorte que salta sin aviso. Aplausos ensordecedores, gritos de cariño y vítores llenaron el aire. Su nombre se escuchaba en coro, retumbando con fuerza en la acústica del lugar. Angélica. Angélica. Ella, dueña de un carisma innato. Respondió con dulzura y picardía, lanzó besos al aire. Hizo una pequeña reverencia con elegancia teatral y se colocó justo en el centro del escenario bajo el reflector principal. Entonces, con su voz cálida y vibrante, pronunció la frase que encendió aún más el ánimo colectivo. Buenas noches, México, bienvenidos a una velada que promete ser inolvidable. Esto es Juego de Voces.
El público explotó en una segunda ola de aplausos y vítores. La energía en el ambiente se volvió casi palpable, como si la temperatura misma del estudio hubiera aumentado. El eco de aquella bienvenida todavía flotaba en el aire cuando Angélica, con maestría de anfitriona, continuó la introducción. Explicó con entusiasmo la dinámica especial de esa noche, adelantó las sorpresas que vendrían y alimentó la expectativa de millones de espectadores que seguían la transmisión desde sus casas. Y entonces, llegó el anuncio que todos esperaban. Esta noche tenemos el privilegio de recibir a una artista excepcional, dijo Angélica, mientras las luces del escenario cambiaban suavemente de intensidad, como preparando el terreno para lo inevitable. Una mujer que ha conquistado corazones no solo en México, sino en toda América Latina con su voz única, su talento incomparable y una presencia escénica que trasciende generaciones. El murmullo del público se intensificó. Los aplausos comenzaron a sonar de manera espontánea, como si la emoción se adelantara a las palabras. Un redoble de tambores, primero leve y después cada vez más profundo, llenó el espacio con una tensión vibrante. Las pantallas laterales cobraron vida. En ellas se desplegaban escenas icónicas de una trayectoria deslumbrante, fragmentos de telenovelas que habían marcado época, imágenes de presentaciones en los escenarios más prestigiosos del mundo, recuerdos de premiaciones en las que había brillado con luz propia. Cada fragmento arrancaba gritos, aplausos y exclamaciones de asombro entre los asistentes. Y entonces Angélica pronunció el nombre con solemnidad y cariño. Con ustedes la incomparable, la única, la eterna Lucero. Una explosión de luces doradas iluminó la pasarela central. El público estalló en un aplauso unánime, como un rugido colectivo que retumbaba en cada esquina del foro. Lucero apareció. Su silueta se recortaba bajo los haces de luz, avanzando con esa seguridad que solo los años de experiencia sobre los escenarios pueden otorgar. Su vestido de encaje perla capturaba los destellos y los multiplicaba envolviéndola en un aura resplandeciente casi etérea. Cada paso suyo era recibido con ovaciones ensordecedoras. El público se puso de pie una vez más, algunos con lágrimas en los ojos, muchos coreando su nombre con fervor. Ella saludaba con gestos delicados, llevaba la mano al pecho en señal de agradecimiento sincero. Enviaba besos al aire y se detenía brevemente para mirar a los ojos a la gente, conectando con ellos de manera genuina, como siempre lo había hecho. Al llegar al centro del escenario, Lucero y Angélica se fundieron en un abrazo sincero y emotivo. Fue un gesto breve pero cargado de significado, respeto, admiración y un afecto profundo que no necesitaba palabras. Las cámaras no dejaron escapar ese momento y el público respondió con un aplauso aún más fuerte, consciente de estar presenciando un encuentro histórico. Las dos estrellas caminaron hacia las butacas elegantes colocadas en el corazón del escenario. Angélica, siempre atenta y generosa, guió a Lucero hacia su asiento con un gesto amable, antes de acomodarse en el suyo. En ese instante la iluminación volvió a transformarse. Ahora el escenario estaba envuelto en tonos suaves, íntimos, como si aquel enorme estudio se hubiera convertido de pronto en la sala acogedora de un hogar. La conversación fluyó con naturalidad. Recordaron anécdotas de sus primeros años, experiencias en rodajes interminables, bromas que todavía arrancaban carcajadas. El público reía, suspiraba y se emocionaba con cada palabra. La química entre ambas era evidente, se miraban con complicidad. Se interrumpían con risas espontáneas como amigas de toda la vida, compartiendo secretos frente a millones de espectadores. En un momento clave, Angélica tomó la batuta de la conducción y lanzó la pregunta esperada. «Háblanos de tu nuevo proyecto musical». Lucero sonrió, y en ese gesto se reflejó toda la pasión que sentía por lo que estaba a punto de revelar. Sus ojos brillaron, sus manos comenzaron a moverse en el aire mientras hablaba. Explicó que regresaba a las baladas románticas, aquel género que la había llevado a conquistar escenarios internacionales. Contó cómo había elegido cada tema con paciencia y cuidado, trabajando de la mano de compositores reconocidos, buscando letras que reflejaran no solo historias de amor, sino experiencias profundas de su propia vida. El público escuchaba en silencio reverente, capturando cada palabra.
Y de pronto llegó el momento musical. La banda, perfectamente sincronizada, comenzó a tocar los primeros acordes de un clásico inolvidable de Lucero. Apenas sonaron las notas iniciales, un murmullo recorrió todo el estudio. Era un himno, una canción que había acompañado historias de amor de varias generaciones. Los aplausos comenzaron a mezclarse con gritos de emoción. Algunos asistentes se tomaban de las manos, otros tarareaban anticipadamente. El estudio entero contenía la respiración esperando el instante en que la voz de Lucero inundaría el aire. Lucero se levantó lentamente de su butaca. Cada movimiento suyo estaba impregnado de solemnidad, como si todo el peso de su historia se reflejara en ese gesto. El asistente de escenario le alcanzó un micrófono inalámbrico, y ella lo sostuvo con ambas manos, apretándolo con delicadeza, como quien se aferra a algo más que un simple objeto. Cerró los ojos por un instante. El estudio entero se sumió en un silencio expectante. La orquesta aguardaba, las luces se suavizaron apenas, y el murmullo de la multitud se apagó como por arte de magia. Entonces comenzó a cantar. Su voz emergió primero como un susurro profundo y cristalino, y luego poco a poco fue ascendiendo con la fuerza de una marea que se alza hasta cubrirlo todo. No era solo una canción, era un latido. Era la confesión hecha melodía. Lucero no interpretaba las palabras, las vivía. Cada sílaba estaba impregnada de emoción, cada nota llevaba consigo la historia de décadas enteras dedicadas a un público que la había acompañado en triunfos y en heridas invisibles. El público conmovido parecía contener la respiración. Había lágrimas en muchos rostros. Algunos espectadores se mecían suavemente al compás de la música. Otros llevaban las manos al pecho, como si la voz de Lucero hubiera tocado fibras que habían permanecido dormidas durante años. Angélica, desde su asiento, no podía apartar la vista de ella. Tenía los ojos brillantes, incapaz de ocultar lo conmovida que estaba al presenciar ese despliegue de arte puro. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio duró apenas un segundo. Pero ese segundo fue eterno. Y de pronto, como una tormenta desatada, la ovación se apoderó del recinto. Gritos, aplausos, vítores. El sonido era tan intenso que las paredes del estudio parecían vibrar. Lucero, profundamente emocionada, inclinó el torso en una reverencia elegante. Sus ojos estaban húmedos, pero mantenía la compostura. Aún así, quienes la conocían podían ver en esa mirada algo más. No era únicamente gratitud. Era también la certeza de que lo más difícil aún estaba por venir. Regresó a su asiento lentamente, y justo cuando se acomodó junto a Angélica, las cámaras cortaron hacia una breve pausa comercial. Al regresar, el tono del programa cambió. Las pantallas gigantes se encendieron de nuevo y comenzaron a proyectar un recorrido visual por las trayectorias de ambas artistas. El público fue transportado al pasado, a esos primeros años en los que Angélica Vale brillaba como niña prodigio, siguiendo los pasos de su madre, la inolvidable Angélica María. Entre risas y ternura, aparecieron imágenes en blanco y negro de su primera aparición en televisión. Luego la pantalla mostró a Lucero en sus años adolescentes, debutando en telenovelas que se volverían clásicos de la televisión mexicana. Los rostros en el público reflejaban pura nostalgia. Algunos recordaban haber vivido esos momentos frente a la pantalla chica. Otros revivían emociones de su propia juventud. Angélica y Lucero se reían juntas al ver peinados pasados de moda, trajes que parecían sacados de otra época. Había miradas cómplices, sonrisas de incredulidad y hasta gestos de ternura al recordar escenas que las habían marcado en su camino. Era más que un homenaje, era un testimonio de dos carreras paralelas de dos mujeres que habían sabido crecer y madurar bajo los reflectores de una industria exigente. Pero conforme avanzaba la noche, algo comenzó a cambiar. Lucero, aunque seguía respondiendo con gracia y elegancia, empezó a mostrar señales sutiles de introspección. Sus frases eran más medidas, sus sonrisas más breves. De vez en cuando su mirada se perdía en el vacío durante apenas un segundo, volviendo enseguida a la conversación cuando Angélica retomaba la palabra. Era un cambio casi imperceptible, pero las cámaras siempre atentas lo captaban todo.
Angélica, con la intuición propia de una gran anfitriona, lo notó también. Observaba a su invitada con ojos atentos, intentando descifrar ese matiz oculto detrás de su serenidad. Había algo que Lucero llevaba dentro, algo que parecía empujarla desde lo más profundo hacia un punto de no retorno. En la cabina de control, el productor observaba el monitor con ceño fruncido. El cronómetro marcaba que el segmento debía concluir en pocos minutos para dar paso a la siguiente interpretación musical. Pero antes de que pudiera dar la orden, ocurrió lo inesperado. Lucero se inclinó ligeramente hacia adelante, sosteniendo el micrófono con ambas manos. Tomó aire profundo como quien se prepara para lanzarse al vacío. Su voz serena pero firme rompió el flujo habitual del programa. Antes de continuar, Angélica, me gustaría aprovechar este momento para compartir algo muy personal. El silencio fue absoluto, un silencio cargado de electricidad. El público guardó un respeto reverencial, consciente de que estaban ante un instante irrepetible. Los camarógrafos se ajustaron rápidamente, enfocando sus lentes en los rostros de las dos mujeres. En la cabina, el director levantó la mano e indicó: «Quédense en ese plano. No corten. Que siga». Angélica, sorprendida, alzó una ceja, pero de inmediato, con la elegancia que la caracteriza, sonrió cálidamente y asintió. Era un gesto que transmitía apoyo, como si le dijera sin palabras: «Este espacio es tuyo. Habla. Aquí estamos contigo». Lucero volvió a inspirar profundamente. Sus ojos brillantes bajo la intensidad de los reflectores se fijaron directamente en los de Angélica. Por un momento el tiempo pareció ralentizarse. Se escuchaba el suave zumbido de las cámaras, el murmullo lejano del aire acondicionado, incluso el roce de alguna butaca en el público. Pero nada, absolutamente nada, podía opacar lo que estaba por pronunciar. «Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después», comenzó con voz suave, apenas temblorosa. «Momentos que guardamos en lo más profundo del corazón, y que aunque pasen los años permanecen tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer». Una lágrima solitaria apareció en el borde de su ojo derecho. Brilló como un diamante líquido bajo la luz del escenario. Lucero, sin embargo, se mantuvo firme. Y entonces, con un hilo de voz cargado de verdad, dejó escapar las palabras que nadie esperaba. «Hace casi 15 años. Atravesé el periodo más oscuro de mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional». El estudio entero se estremeció. No hubo un solo murmullo, ni siquiera un aplauso. El silencio era tan denso que parecía tener peso propio. El público, los técnicos, los músicos, todos estaban suspendidos en ese instante. El primer acto de la velada estaba llegando a su clímax, pero lo que estaba a punto de revelar no era parte de un guión. Era vida, era dolor, era verdad. Los dedos de Lucero se entrelazaban con fuerza alrededor del micrófono, temblando apenas mientras las palabras brotaban con una sinceridad que desarmaba a todos. La novia de América, aquella mujer, que por décadas había sido símbolo de alegría y perfección en las portadas de revistas, mostraba ahora su lado más frágil, más humano. Ya no había artificio, ni luces, ni personajes de ficción. Había simplemente una mujer de carne y hueso, confesando que detrás de la sonrisa eterna había vivido noches de oscuridad insondable. Angélica Vale permanecía inmóvil, con el corazón en la garganta. Sus ojos seguían cada gesto de su invitada, cada pausa, cada lágrima que se escapaba sin resistencia. Nadie en el estudio, ni los técnicos, ni los camarógrafos, ni el público, se atrevía a respirar con fuerza. Todos estaban cautivos de esa confesión inesperada que rompía con el guión. «Mi matrimonio se desmoronaba en silencio», dijo Lucero, con voz quebrada pero decidida. «Y mi carrera musical atravesaba un bache del que muchos dudaban que pudiera recuperarme». La confesión cayó como un peso en el aire. Algunos espectadores en las primeras filas se cubrieron la boca con las manos, incapaces de ocultar el asombro. Las críticas despiadadas se multiplicaban en la prensa, continuó. «Por primera vez en mi vida comencé a preguntarme si tenía sentido seguir adelante en esta industria, que puede ser tan maravillosa como cruel». Una lágrima rodó lentamente por su mejilla, descendiendo como un río de verdad,
hasta perderse en el delicado encaje de su vestido perla. No la ocultó, no la limpió. La dejó brillar bajo los reflectores como un testimonio tangible de su vulnerabilidad. Recuerdo perfectamente ese miércoles de octubre. Su voz tembló apenas, pero siguió adelante. Pasé la noche en vela sin dormir. Tenía redactado en mi escritorio el comunicado de prensa donde anunciaba mi retiro definitivo. Estaba lista para dejarlo todo. El público se estremeció. Nadie se movía. Era como si el tiempo mismo hubiese decidido detenerse para escuchar. Lucero respiró profundamente. Sus ojos húmedos se fijaron de golpe en los de Angélica, que seguía escuchando con el alma abierta. Y entonces sonó mi teléfono. Era tu llamada, Angélica. Un murmullo de incredulidad recorrió el estudio. El rostro de Angélica se transformó al instante. Sus ojos se abrieron enormes, su mano se posó instintivamente sobre el pecho intentando contener la avalancha de emociones que le provocaba aquella revelación. No recordaba con claridad, pero sabía en lo más profundo de su corazón que aquello había ocurrido. Lucero sonrió con nostalgia, una sonrisa que mezclaba gratitud y ternura. Nunca te pregunté cómo conseguiste mi número personal. Y francamente llegué a pensar que quizás no fue casualidad, sino el destino el que puso esa llamada en mi vida en el momento exacto en que más la necesitaba. Las cámaras enfocaron el rostro de Angélica, que estaba completamente absorta con los labios entreabiertos, como quien redescubre un recuerdo olvidado. Lucero continuó su voz firme a pesar de las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. Me llamaste simplemente para decirme que habías escuchado mi último álbum y que la interpretación de Sobreviviré te había conmovido hasta las lágrimas. Me dijiste que pocas veces habías escuchado tanta verdad en una canción, tanta entrega en cada nota. Tus palabras exactas fueron: cuando cantas así, Lucero, no solo nos regalas música, nos entregas pedazos de tu alma. El público comenzó a llorar en silencio. No eran lágrimas de tristeza, sino de comunión emocional, de sentir que eran testigos de un momento honesto, crudo y profundamente humano. Lucero bajó ligeramente la mirada como si confesara un secreto íntimo. Lo que no sabías, lo que nadie sabía hasta hoy, es que esa canción la grabé en uno de los peores días de mi vida. Apenas podía mantenerme en pie por el dolor emocional. Quería cancelar, quería huir. Pero mi productor insistió. Tu fragilidad hoy es exactamente lo que esta canción necesita. Y tenía razón. En las gradas varios miembros del público se secaban las lágrimas con pañuelos improvisados. La atmósfera era tan densa que parecía que el aire había cambiado de textura. Tu llamada duró exactamente 12 minutos, prosiguió Lucero con la voz cada vez más emocionada. 12 minutos en los que me hablaste con una pasión indescriptible sobre mi música. Me contaste cómo había sido compañera en tus noches difíciles, cómo mi voz había calmado tus insomnios. 12 minutos que, literalmente, cambiaron el rumbo de mi vida. En ese instante la cámara mostró un plano cerrado de Angélica Vale. Sus ojos estaban inundados de lágrimas contenidas, su rostro reflejaba un torbellino de emociones: sorpresa, gratitud, incredulidad, ternura. Era como si ella misma descubriera en ese momento la magnitud de algo que en su día había hecho sin pensarlo demasiado, pero que había salvado una vida. El público explotó en un aplauso espontáneo, pero no estruendoso, era un aplauso suave, sostenido, lleno de respeto y cariño. Un aplauso que no buscaba romper el momento, sino abrazarlo. Lucero, con la voz quebrada, concluyó. Ese día yo estaba a punto de rendirme. Y fuiste tú, Angélica, con tu generosidad y tus palabras quien me recordó que aún tenía algo por lo cual luchar. Si hoy estoy aquí, si sigo cantando, es en gran parte gracias a ti. El silencio posterior fue absoluto. Un silencio lleno de significado, de lágrimas y de gratitud compartida. Angélica Vale no pudo contener más la avalancha de emociones que la recorría. Sus ojos grandes y brillantes se llenaron de lágrimas que comenzaron a descender lentamente, manchando el impecable maquillaje que sus estilistas habían aplicado apenas unas horas antes. Cada gota parecía contar una historia distinta, de sorpresa, de ternura, de incredulidad, de gratitud.
Su mano derecha temblorosa seguía apoyada en su pecho, como si intentara sujetar con fuerza un corazón que latía con demasiada intensidad. Frente a ella, Lucero continuaba hablando con la serenidad frágil de alguien que ha decidido abrir de una vez por todas la puerta de su alma. Cuando colgué el teléfono aquella vez, dijo con voz quebrada pero firme, miré el comunicado de retiro que había redactado. Estaba allí sobre mi escritorio esperándome como una condena, y sin pensarlo 2 veces, lo rompí en 1000 pedazos. El público, que había permanecido en un silencio reverencial, reaccionó con un murmullo ahogado. Algunos espectadores se llevaron las manos al rostro, incapaces de contener la emoción. Otros se tomaron de las manos entre sí, como si necesitaran apoyo mutuo para resistir la intensidad de lo que estaban escuchando. En ese instante, continuó Lucero con lágrimas brillando bajo las luces, supe que no podía rendirme, que debía seguir adelante, aunque solo fuera por esa persona que había visto un valor en mi trabajo cuando yo misma ya no podía verlo. El director del programa, consciente de la trascendencia de lo que estaba ocurriendo, había ordenado que se mantuviera un plano cerrado de ambas mujeres. Ningún corte, ningún cambio de cámara. El país entero debía ver sentir vivir al mismo tiempo esa escena irrepetible. Millones de hogares estaban presenciando algo imposible de guionizar televisión en su estado más puro, en carne viva. Lucero respiró hondo, intentando recomponer su voz antes de continuar. Durante todos estos años he querido agradecerte personalmente por esa llamada. Coincidimos en premios, en galas benéficas, en fiestas de la industria. Pero nunca encontré el momento, quizás porque no sabía cómo decirte lo mucho que significó para mí. Angélica intentó hablar. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió al principio. La emoción le cerraba la garganta. Finalmente, con un hilo de voz tembloroso, logró articular: Lo recuerdo. Lo recuerdo perfectamente. Un suspiro colectivo recorrió el estudio. El público, que hasta entonces contenía la respiración, liberó de golpe la tensión. Varios sollozos escaparon de las primeras filas, seguidos de un aplauso suave, respetuoso, como queriendo acompañar sin interrumpir. Angélica, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, se llevó una mano a la sien, como si intentara rescatar de los rincones de su memoria aquel instante. Acababa de escuchar tu álbum en el auto, dijo, encontrando poco a poco la fuerza para hablar. Estaba estacionada frente a un supermercado, recuerdo cada detalle. Pero no podía bajarme. No podía moverme porque la canción Sobreviviré me había dejado paralizada en el asiento. Sentí una necesidad inexplicable de llamarte, de decírtelo. Lucero asentía suavemente, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Era su turno de escuchar. Recuerdo que dudé antes de marcar, prosiguió Angélica, su voz rota pero clara. Pensé, ¿qué derecho tengo yo? Quizás la moleste, quizás ni siquiera conteste, quizás piense que es una intromisión, pero algo dentro de mí me insistía: hazlo, tienes que hacerlo. Y marqué. El público volvía a emocionarse. Un plano abierto del estudio mostraba a varias personas limpiándose los ojos con pañuelos improvisados, mientras la música incidental, apenas perceptible, acentuaba la solemnidad del momento. Nunca imaginé, continuó Angélica, que esa llamada impulsiva pudiera tener semejante impacto. Te admiraba profundamente como artista, Lucero. Siempre te he admirado. Y solo quería que supieras que tu interpretación me había llegado al alma. Lucero, incapaz de resistir más, extendió la mano hacia ella. Sus dedos se entrelazaron en el aire entre ambas butacas. Fue un gesto sencillo, pero cargado de una fuerza indescriptible. El público estalló en aplausos, esta vez más fuertes, más largos, porque entendían que no estaban viendo un espectáculo, sino la materialización de una conexión humana que había existido desde hacía años, aunque ambas apenas fueran conscientes. Lucero, aún sosteniendo la mano de Angélica, respiró hondo antes de añadir con voz baja pero clara: hay algo más que nunca he contado, algo que ni siquiera mi familia conoce en detalle. La atmósfera se tensó de inmediato. El silencio regresó aún más denso que antes. Los camarógrafos enfocaron con precisión quirúrgica, captando el brillo de sus ojos, la fuerza en su expresión. 3 días después de tu llamada, reveló: recibí la propuesta para protagonizar Alborada.
El nombre de la telenovela provocó un murmullo inmediato en el público. Era un título mítico, un proyecto que había marcado una época. Mi primer impulso fue rechazarla, confesó Lucero. Me sentía rota, incapaz de enfrentar algo de esa magnitud. Tenía miedo de fallar, miedo de no tener la fuerza. Pero entonces recordé tu voz en aquella llamada. Tus palabras me dieron el valor que yo ya no tenía, y dije que sí. Sus ojos brillaban con un fuego renovado, con la emoción de quien revive el instante decisivo que cambió su destino. Esa decisión transformó mi vida. Alborada no solo me devolvió al escenario, me devolvió a mí misma, y si acepté ese reto fue por ti. El público se levantó de pie en una ovación ensordecedora. Algunos lloraban abiertamente, otros levantaban pancartas improvisadas, otros simplemente se abrazaban con quienes estaban a su lado. Angélica ya no podía contenerse. Se puso de pie y abrazó a Lucero con fuerza, un abrazo prolongado, que parecía querer borrar los años de distancia y agradecer de una vez por todas esa revelación. Las cámaras capturaron el momento en un plano cerrado, dos artistas icónicas, dos mujeres, dos almas entrelazadas en un instante eterno. Era televisión, sí, pero era mucho más que eso. Era humanidad pura. Angélica escuchaba en silencio sin soltar la mano de Lucero, como si ese contacto físico fuese ahora la única ancla posible para sostener la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sus ojos no parpadeaban, su respiración era entrecortada. Y sin embargo se mantenía firme ofreciendo a su invitada un apoyo silencioso, sólido, absoluto. Era como si ambas hubieran entrado en una burbuja invisible, un espacio sagrado en medio del ruido del espectáculo televisivo. Lucero, con la voz aún impregnada de esa emoción, prosió. Gisanis, prosiguió. Pero entonces recordé tus palabras sobre sobreviviré. Recordé cómo describiste la verdad que había sentido en mi voz, esa capacidad de transmitir emociones auténticas, sin máscaras. Y pensé, si puedo lograr eso con una canción, ¿por qué no intentarlo con un personaje? El público contenía la respiración. Cada frase era como una confesión, como un testamento íntimo que había esperado demasiado tiempo para salir a la luz. Las cámaras no perdían detalle, los dedos entrelazados, los ojos bañados en lágrimas, los gestos mínimos que hablaban más que las palabras. No era un show. Era humanidad pura expuesta frente a millones de espectadores. Lucero sonrió entre lágrimas y confesó. Acepté el papel pensando en ti. En cada escena difícil, en cada monólogo que me desgarraba por dentro, me repetía mentalmente. Hazlo con la misma verdad que Angélica sintió en tu canción. Y así, sin que tú lo supieras, te convertiste en mi amuleto invisible, en mi fortaleza secreta durante toda la grabación. Un plano general mostró al público en trance, algunos se abrazaban entre sí. Otros lloraban abiertamente. Otros asentían en silencio, como si hubieran descubierto algo sobre sus propias vidas. Fuera del estudio, las redes sociales explotaban. El hashtag Lucero Angélica Confesión se convirtió en tendencia nacional en cuestión de minutos. Twitter, Instagram, Facebook, todos servían con comentarios cargados de admiración, sorpresa y lágrimas virtuales. México entero y gran parte de Latinoamérica seguía con el corazón en vilo lo que estaba ocurriendo en Juego de Voces. De regreso en el escenario, Lucero continuó con la mirada fija en Angélica. Alborada cambió mi carrera. Los premios, el reconocimiento internacional, las nuevas oportunidades que llegaron después. Nada de eso hubiera existido si yo hubiera seguido adelante con mi retiro. Todo eso existe en gran parte gracias a aquella llamada de 12 minutos. Una llamada que tú ni siquiera recordabas haber hecho. La cámara mostró el rostro de Angélica. Sus labios temblaban, sus hombros se estremecían con sollozos contenidos. Negaba suavemente con la cabeza como si quisiera rechazar la idea de haber tenido un papel tan determinante en la vida de alguien a quien ella misma admiraba profundamente. Su maquillaje ya estaba destruido, pero eso no importaba. Cada lágrima era ahora parte de la verdad. Lucero, con voz más firme, añadió: Tal vez te preguntes por qué decidí contar esto ahora después de tantos años.
El estudio entero se tensó nuevamente. Cada oído estaba dispuesto a absorber la siguiente frase. La verdad, continuó Lucero limpiándose con el dorso de la mano el rastro de lágrimas, es que he estado esperando el momento adecuado, un espacio donde pudiera expresar públicamente la magnitud de mi gratitud. Y cuando me invitaron a Juego de Voces y me dijeron que tú serías la conductora, supe que el universo me estaba regalando la oportunidad que había esperado durante 15 años. Angélica asintió lentamente. Su rostro, aún surcado por lágrimas, comenzaba a dibujar una sonrisa de genuina gratitud y sorpresa. Con voz entrecortada, finalmente logró articular: nunca pensé que algo tan simple como una llamada pudiera tener semejante impacto. Las cámaras enfocaron su rostro. Era el de una mujer atravesada por la emoción, pero también el de una comunicadora que sabía que lo que estaba ocurriendo en ese instante trascendía su propia historia personal. Todos tenemos esos momentos, continuó Angélica. Esos impulsos inexplicables, de conectar con alguien, de decirle lo que sentimos, de ofrecer una palabra de aliento. Pero casi nunca sabemos qué sucede después. Casi nunca entendemos cómo esas palabras resuenan en el corazón de quien las recibe. El público se conmovió aún más. Algunos sollozaban, otros sonreían entre lágrimas. Las cámaras mostraron primeros planos de rostros anónimos, hombres y mujeres jóvenes y mayores, todos unidos en la certeza de que estaban aprendiendo una lección vital sobre la fragilidad humana y el poder de la bondad. Lucero apretó suavemente la mano de Angélica y con renovada firmeza confesó: quiero que lo sepas hoy frente a todos. Cada vez que recibo un premio, cada vez que termino un concierto, cada vez que me aplauden en un teatro, hay un instante en que te lo agradezco a ti en silencio. Porque sin proponértelo, sin siquiera buscarlo, fuiste el ángel que me rescató cuando yo estaba al borde del abismo. El público estalló en un aplauso atronador. La ovación fue tan larga y tan intensa que el director del programa ordenó no cortar, no pasar al siguiente segmento, dejar que la emoción siguiera fluyendo. Angélica, todavía con lágrimas resbalando por sus mejillas, encontró al fin su voz. Y lo que dijo se convirtió en la conclusión perfecta de esa confesión compartida. A veces no dimensionamos el poder de nuestras palabras. Vivimos en un mundo donde criticar es tan fácil, donde lo destructivo circula sin esfuerzo. Pero olvidamos que un gesto de reconocimiento sincero, una palabra de aliento, puede cambiar una vida, puede salvarla. Las cámaras hicieron un paneo amplio del estudio. El público de pie, los aplausos incesantes, los músicos llorando discretamente en sus puestos, los camarógrafos conmovidos detrás de sus lentes. La música de fondo suave y emotiva crecía poco a poco acompañando la escena, como si el propio destino hubiera escrito ese guión. Y en el centro de todo, dos mujeres tomadas de la mano, bañadas en lágrimas, convertidas ya en un símbolo eterno de amistad, resiliencia y gratitud. Lucero respiró hondo. Su voz, aunque temblorosa, llevaba la firmeza de alguien que ha decidido desnudar su verdad sin reservas. Siempre me han preguntado en entrevistas: ¿cuál ha sido el momento más importante de mi carrera? Hizo una breve pausa mientras sus ojos se perdían en un punto indefinido, como si buscara el valor en sus propios recuerdos. Y siempre respondí con lo que se esperaba de mí: premios, conciertos memorables, proyectos especiales. Pero la verdad completa es otra. El momento más crucial no fue un escenario. No fue un galardón. No fue una alfombra roja. Fue una conversación telefónica de 12 minutos con una colega que apenas conocía. Las palabras cayeron como piedras preciosas en el silencio absoluto del estudio. El público, paralizado por la emoción, no hacía ni el más mínimo ruido, como si temiera que un movimiento pudiera romper la delicada atmósfera creada en ese instante. Angélica, bañada en lágrimas, sonrió débilmente y sacudió la cabeza, incapaz todavía de asimilar que aquel gesto suyo, espontáneo, casual, impulsivo, hubiera tenido semejante impacto. Es sorprendente cómo funcionan las conexiones humanas, reflexionó con voz rota, pero cargada de sabiduría. Cómo dos personas pueden tocarse el alma sin siquiera estar físicamente cerca. Cómo una palabra dicha en el momento preciso
puede convertirse en el salvavidas que alguien necesitaba desesperadamente. Las cámaras enfocaron el primer plano de sus manos entrelazadas. Era un símbolo visual perfecto, dedos adornados con anillos brillando bajo los reflectores unidos con una fuerza casi desesperada, como si en ese contacto quisieran recuperar los años en que esta conexión había permanecido dormida, no expresada e invisible. Lucero levantó la mirada hacia Angélica, pero al mismo tiempo parecía dirigirse a todos, al público en el estudio, a los millones de espectadores en sus casas, al país entero. Quiero que esta noche sea algo más que una confesión personal, dijo con firmeza. Quiero que sea un recordatorio sobre el poder incalculable de las palabras amables, de los gestos desinteresados, de esas llamadas impulsivas que hacemos cuando algo nos conmueve de verdad. El público comenzó a aplaudir, primero de manera tímida, casi reverente, y luego con una intensidad creciente que inundó el foro. No era un aplauso cualquiera, era un aplauso agradecido, un aplauso que reconocía la valentía de mostrarse vulnerable en un medio donde la perfección impostada suele reinar. Lucero alzó la voz sobre la ola de vítores, con la fuerza de alguien que sabe que su mensaje debe llegar más allá de esas paredes. Tal vez hoy alguien que nos está viendo está dudando si hacer esa llamada, enviar ese mensaje, expresar esa admiración sincera que siente. Tal vez piensan, ¿para qué molestar? Seguramente esa persona ni siquiera valorará mis palabras. A esas personas les digo, háganlo. Nunca sabrán el impacto que sus palabras pueden tener. El aplauso se intensificó, transformándose en una ovación poderosa. El público, de pie, lágrimas y sonrisas mezcladas en los rostros, se había convertido en parte de ese relato vivo. Angélica, con la voz aún entrecortada, añadió: a veces creemos que los grandes cambios requieren grandes acciones, pero no. La realidad es que una palabra sincera dicha en el momento adecuado puede literalmente salvar una vida, una carrera, un sueño que estaba a punto de ser abandonado. El auditorio estalló en aplausos nuevamente, una ovación que crecía y crecía hasta volverse ensordecedora. El director del programa, consciente de la magnitud de lo que estaba presenciando, ordenó un plano panorámico. El escenario con ambas artistas en el centro, tomadas de la mano. El público de pie, aplaudiendo con fuerza, lágrimas brillando en cientos de rostros. La imagen que llegó a los millones de hogares mexicanos fue icónica. Dos de las artistas más queridas del país, con los rostros bañados en lágrimas, tomadas de la mano, en un gesto de hermandad genuina, rodeadas por un público completamente entregado a la emoción del momento. En los camerinos, los miembros del equipo de producción observaban los monitores con asombro. Muchos tenían los ojos enrojecidos. Algunos incluso olvidaron por completo su rol técnico, atrapados por la fuerza del instante. Ellos, que habían visto cientos de transmisiones, sabían que estaban presenciando uno de esos raros momentos que trascienden el entretenimiento para convertirse en un fenómeno cultural, en una lección de vida transmitida en vivo. Las redes sociales servían. Cientos de miles de mensajes inundaban Internet, historias personales, agradecimientos, confesiones espontáneas. La etiqueta Lucero y Angélica ya no era solo tendencia, se había convertido en un movimiento emocional compartido por millones. De nuevo en el escenario, Angélica, con una sonrisa cálida que iluminaba el estudio entero, concluyó con voz firme y serena: el verdadero regalo de esta noche no es la confesión en sí misma, ni siquiera el reconocimiento público de esta conexión que había estado oculta durante años. El verdadero regalo es recordarnos colectivamente que todos tenemos el poder de cambiar la vida de alguien con un gesto aparentemente pequeño, con palabras que tal vez olvidemos haber pronunciado, pero que pueden convertirse en el ancla que alguien necesita para no naufragar en su momento más oscuro. Las palabras fueron seguidas por una ovación prolongada, vibrante, sincera. No era un aplauso protocolario, era el reconocimiento de una verdad universal que había tocado fibras profundas en cada persona presente. Cuando finalmente los aplausos comenzaron a menguar, Lucero tomó nuevamente la palabra. Sus ojos, todavía húmedos, brillaban con una mezcla de serenidad y pasión renovada.
Su voz firme y melodiosa estaba lista para cerrar un capítulo y abrir otro. Hoy, después de 15 años de silencio, siento que al fin puedo decirlo gracias. El público explotó en un rugido que estremeció el recinto. Si hay algo que me gustaría que todos nos lleváramos de esta conversación, dijo Lucero, recuperando poco a poco la calma, es la invitación a preguntarnos: ¿qué llamada no he hecho? ¿Qué agradecimiento he guardado en silencio? ¿Qué palabra de admiración se quedó atrapada en mi garganta por miedo al rechazo o a la indiferencia? Hizo una pausa breve pero suficiente para que el silencio cargado de emoción se volviera aún más profundo. Luego añadió con voz firme, mirando al público como si hablara a cada persona individualmente. Y sobre todo preguntarnos: ¿qué puente puedo tender hoy que quizá se convierta en el camino de salvación para alguien más? El auditorio entero vibró con esas palabras. Era como si una chispa hubiera encendido simultáneamente cientos de corazones. Al concluir el foro ocurrió algo inesperado. Cientos de personas comenzaron a hacer fila para acercarse brevemente a Lucero y a Angélica. No buscaban un autógrafo ni una foto, sino algo mucho más profundo: compartir sus propias historias. Eran relatos de conexiones inesperadas de palabras, que habían llegado en el momento preciso, de gratitudes expresadas tardíamente, pero recibidas con la misma intensidad. Una joven estudiante de música, con la voz temblorosa por la emoción, confesó que había estado a punto de abandonar su carrera después de una audición desastrosa. Esa noche pensé que no servía para esto, relató entre lágrimas. Pero al día siguiente recibí un mensaje de mi profesor. Solo decía: no olvides que tienes un talento especial. Ese simple mensaje cambió todo. Hoy estoy grabando mi primer álbum. Un veterano productor de televisión, conmovido hasta lo más profundo, se acercó después. Sus palabras fueron breves pero contundentes. Lo que ustedes hicieron esta noche nos recordó por qué nos enamoramos de este oficio. Porque la televisión, cuando es auténtica, no solo entretiene, conecta corazones. El impacto de lo ocurrido aquella noche en Juego de Voces se expandió como ondas en un estanque. Lo que había comenzado como una confesión íntima se transformó en un movimiento cultural. En escuelas de todo México se empezaron a implementar talleres de comunicación empática, enseñando a los estudiantes la importancia de las palabras amables y del reconocimiento mutuo. Profesores de secundaria pedían a sus alumnos escribir cartas de gratitud a alguien que hubiera marcado su vida. En empresas, los directivos comenzaron a reservar minutos en las reuniones para espacios de gratitud, donde los empleados podían expresar abiertamente su aprecio por las contribuciones de sus colegas. Para muchos, esos momentos de reconocimiento se convirtieron en la parte más esperada de la jornada laboral. La legendaria Angélica María, madre de Angélica Vale y figura insigne de la cultura mexicana, se convirtió en una especie de madrina espiritual del movimiento. En entrevistas compartía su sabiduría. En esta industria, aprendemos demasiado pronto a ocultar el dolor detrás de una sonrisa. Pero son precisamente esas vulnerabilidades compartidas las que nos conectan de verdad, las que nos hacen humanos más allá de los reflectores. Su voz, cargada de experiencia y ternura, añadió aún más legitimidad a lo que ya era un fenómeno social. Un año después, Lucero lanzó un nuevo álbum titulado Puentes Invisibles. El sencillo principal fue un dueto con Angélica Vale, que rápidamente se convirtió en himno. La canción hablaba de reencontrarse, de agradecer a tiempo, de tender la mano incluso en silencio. El videoclip, rodado con una estética minimalista que contrastaba con las grandes producciones habituales de ambas, mostraba a personas reales reencontrándose después de años de distancia, hermanos separados, que se abrazaban con fuerza, amigos que recuperaban el contacto tras décadas, madres e hijos, que se decían por fin lo que siempre habían callado. La canción cruzó fronteras y se tradujo en varios idiomas. Millones de personas en América Latina encontraron en ella la excusa perfecta para hacer esa llamada pendiente, para escribir ese mensaje que parecía imposible. La historia de Lucero y Angélica ya no era solo un episodio televisivo. Era un símbolo. Un recordatorio permanente de que la humanidad auténtica, en una era saturada de superficialidad y aislamiento emocional, seguía teniendo un poder transformador.
Pasaron 3 años. Juego de Voces preparaba un programa especial de aniversario. El equipo de producción había trabajado con dedicación para reunir a figuras emblemáticas que habían pasado por el escenario en ese tiempo. Sin embargo, todos sabían en su interior que había un momento irrepetible e imposible de superar la noche, en que Lucero había abierto su corazón frente a millones. Para sorpresa de muchos, Lucero aceptó regresar al programa. Esta vez no como invitada, sino como coconductora junto a Angélica Vale. Ambas habían evolucionado en estos años, sus carreras habían crecido, pero sobre todo habían consolidado un proyecto conjunto a través de una fundación dedicada a promover la empatía y la comunicación humana. Su amistad, antes silenciosa, era ahora una alianza luminosa. El reencuentro en los estudios de Televisa estuvo cargado de emoción. Muchos de los técnicos que habían estado presentes aquella noche seguían trabajando allí. La recibieron con abrazos cálidos y ojos brillantes. El director, ahora con algunas canas más en las sienes, la estrechó con afecto y le dijo con voz emocionada: «Ese día cambiaste la televisión mexicana. Nos recordaste que detrás de las luces y el maquillaje, lo que realmente importa es la verdad humana». Lucero sonrió con humildad, y en ese gesto se resumía todo el viaje desde la vulnerabilidad hasta la plenitud, desde el silencio hasta la voz compartida. Lucero dio un paso firme hacia el frente del escenario. El reflector principal se posó sobre ella como un halo de luz cálida mientras el resto del foro permanecía en semipenumbra. Sus pasos resonaban suavemente en el piso. Y el público, que hasta ese momento había estallado en aplausos y vítores, se sumió en un silencio reverencial. Había una expectación contenida, una intuición colectiva de que lo que estaba a punto de pronunciar no sería una frase más, sino un mensaje con la fuerza de marcar un antes y un después. Con el micrófono entre las manos, Lucero levantó el rostro. Su mirada se desplazó primero hacia Angélica con una ternura infinita. Después recorrió a los espectadores presentes y finalmente se posó en la cámara principal, sabiendo que millones de hogares estaban conectados en ese instante. Su voz salió clara con ese tono que se quiebra apenas lo suficiente para hacer evidente la emoción, pero que al mismo tiempo transmite firmeza y convicción. Hace 3 años en este mismo escenario compartí con ustedes una verdad que había guardado demasiado tiempo. Aquella confesión cambió mi vida. Y sin yo imaginarlo, cambió también la vida de muchas otras personas. Una pausa. El aire mismo parecía haberse detenido. He recibido premios. He vivido conciertos inolvidables. He protagonizado proyectos que me llenan de orgullo. Pero nada se compara con lo que aprendí entonces, que lo más valioso que tenemos no son los aplausos ni las luces, sino esas conexiones invisibles que nacen cuando alguien decide tender un puente de palabras, de gestos de humanidad. El público hipnotizado no se movía. Se escuchaban algunos sollozos ahogados en las primeras filas, como si las palabras de Lucero hubieran perforado las defensas más profundas. Angélica Vale se levantó lentamente de su asiento y se unió a Lucero en el centro del escenario. Caminó hacia ella con paso firme, pero los ojos húmedos revelaban que estaba tan conmovida como el resto. Cuando ambas quedaron frente a frente, Lucero extendió su mano. Angélica la tomó sin dudar. El gesto sencillo pero cargado de simbolismo hizo estallar una ola de emoción en el auditorio. En la pantalla gigante al fondo comenzaron a proyectarse imágenes que la producción había preparado en secreto, miles de rostros de personas comunes. Hombres y mujeres jóvenes y ancianos, estudiantes médicos, maestras, obreros, madres con sus hijos trabajadores de la construcción, todos sosteniendo carteles escritos a mano, con frases sencillas pero poderosas. Tus palabras me salvaron. Gracias por llamarme cuando más lo necesitaba. Tu voz me devolvió la esperanza. El público reaccionó con exclamaciones de asombro. Algunos se llevaron las manos al rostro, otros abrazaron a quienes tenían al lado. Era imposible permanecer indiferente. Lucero tomó de nuevo la palabra, pero esta vez su voz estaba teñida de una serenidad luminosa. Lo que están viendo no es un montaje.
Son algunas de las miles de historias que hemos recibido en nuestra Fundación Puentes Invisibles. Historias de personas que experimentaron cómo una palabra amable, un gesto oportuno, un reconocimiento sincero, puede transformar el rumbo de una vida. La música de fondo comenzó a sonar. No era grandilocuente, ni estridente. Era una melodía suave como un susurro instrumental que servía de marco perfecto a las imágenes que se sucedían en la pantalla. Angélica, con esa calidez que había sido siempre su sello, tomó el micrófono y habló mirando directamente a la cámara. Hoy queremos cerrar un círculo. Lo que comenzó como una confesión personal se ha convertido en un movimiento colectivo. Y esta noche aquí, frente a todos ustedes, queremos invitarlos a ser parte del próximo capítulo. En ese momento, un código QR apareció en la pantalla junto a la dirección web de un sitio creado especialmente para el proyecto. El público murmuraba emocionado mientras algunos levantaban sus teléfonos para escanearlo. Lucero explicó: Hemos creado un espacio digital donde cualquiera puede compartir su historia. Historias de palabras que salvaron de gratitudes expresadas de puentes tendidos en momentos críticos. Este no es solo un lugar para contar, es un lugar para recordar que ningún gesto amable es pequeño cuando nace del corazón. El público reaccionó con un aplauso espontáneo, suave, casi reverente, que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en un estruendo que llenaba cada rincón del foro. Entonces la música cambió. La orquesta comenzó a interpretar los acordes de Puentes Invisibles, la canción que se había convertido en símbolo de esta historia. Lucero y Angélica se miraron con complicidad, asintieron al unísono y sin más preámbulos comenzaron a cantar juntas. Sus voces distintas en color se fundían con una armonía inesperada y mágica. La letra hablaba de llamados inesperados, de manos tendidas en la oscuridad de la belleza, de rescatar a alguien sin siquiera saberlo. En la pantalla gigante seguían desfilando historias reales, un hijo agradeciendo a su madre, por no rendirse una profesora, recibiendo el abrazo de antiguos alumnos, un médico contando cómo un paciente le devolvió la esperanza con unas palabras. El público ya de pie cantaba con ellas. Algunos sollozaban abiertamente, otros levantaban las manos como si quisieran atrapar ese momento para siempre. Cuando la canción llegó a su clímax, las luces estallaron en un resplandor dorado. Lucero y Angélica, aún tomadas de la mano, la levantaron juntas hacia el cielo en un gesto solemne, que simbolizaba todo lo que habían vivido, la vulnerabilidad compartida, la gratitud mutua, la amistad nacida en circunstancias inesperadas. El aplauso que siguió fue ensordecedor. No era un aplauso de cortesía ni de entretenimiento. Era un aplauso de reconocimiento colectivo, de agradecimiento profundo. Era el rugido de un país que entendía que acababa de presenciar algo mucho más grande que un programa de televisión. Angélica con lágrimas corriendo. Pero una sonrisa radiante cerró la emisión con las palabras que sellarían para siempre aquel instante. Hoy hemos comprobado frente a ustedes y junto a ustedes que todos tenemos el poder de tender un puente invisible hacia alguien más. A veces basta con una llamada, con un mensaje, con una palabra. Háganlo. Nunca sabrán a quién pueden salvar. El público explotó en una última ovación de pie, con pañuelos ondeando abrazos compartidos, lágrimas y sonrisas. Las cámaras hicieron un último paneo, las artistas en el centro del escenario tomadas de la mano, rodeadas de un mar humano que vibraba con emoción. Las luces se apagaron lentamente, pero la energía permaneció. Esa noche no terminó como un simple programa, terminó como un manifiesto vivo sobre la fuerza transformadora de la verdad y de la bondad humana. La presencia de Lucero irradiaba esa serenidad luminosa que siempre había sido su marca distintiva. Pero ahora, después de todo lo vivido, esa luz parecía amplificada como si en estos años se hubiese transformado en un faro más intenso, alimentado por la experiencia, por el dolor convertido en sabiduría y por la gratitud acumulada en incontables gestos compartidos. Tomó aire y con una voz clara, cálida y envolvente se dirigió al público y a los millones de televidentes. Antes de despedirnos, me gustaría compartir una reflexión personal sobre todo lo que hemos vivido desde aquella noche que cambió nuestras vidas.
Un silencio reverencial se apoderó del estudio. Era ese silencio particular, que solo surge cuando la multitud percibe que está a punto de escucharse algo trascendental, algo que quedará grabado más allá del instante presente. Lucero bajó ligeramente la mirada, como reuniendo fuerzas, y comenzó. Durante toda mi carrera busqué la perfección. La nota perfecta, la interpretación perfecta, la imagen perfecta. Vivía con el temor constante de que cualquier grieta en esa fachada inmaculada sería el principio del fin. Las cámaras enfocaron a Angélica Vale, quien asentía discretamente. Era un gesto de complicidad, de reconocimiento silencioso. Ella, como tantos en el medio artístico, conocía bien el peso de esas exigencias, el costo de esa búsqueda incesante de lo impecable. Lucero levantó la vista y con un hilo de voz que pronto se volvió firme, continuó. Lo que descubrí aquella noche en que me atreví a mostrar mi vulnerabilidad frente a millones de personas fue exactamente lo contrario. No fue el principio del fin. Fue el inicio de una liberación. Una liberación que llevaba toda mi vida buscando sin saberlo. El público estaba hipnotizado. Los rostros captados por las cámaras asentían en silencioso reconocimiento. Era evidente que esas palabras tocaban algo íntimo y universal. Todos en algún momento hemos vivido ocultos tras máscaras. Todos cargamos con máscaras, prosiguió Lucero con voz suave pero firme. Todos construimos fachadas protectoras. No solo los que estamos bajo los reflectores. Nos escondemos detrás de sonrisas ensayadas, frases automáticas, armaduras que creemos necesarias. Y sí, esas máscaras nos protegen por un tiempo. Pero también nos aíslan, nos separan de lo que más necesitamos: conexiones genuinas, sinceras, humanas. Un plano general mostró al estudio entero en estado de trance. No era la admiración superficial de un público hacia una celebridad. Era respeto profundo nacido de un reconocimiento compartido de la verdad. Lucero se tomó un instante para mirar a Angélica, quien se había acercado silenciosamente, colocándose a su lado. Sus manos se entrelazaron de manera natural, sin necesidad de indicaciones. Ese gesto contenía todo lo que habían construido: complicidad, apoyo, hermandad. Si hay un mensaje que me gustaría que lleváramos de toda esta experiencia, dijo Lucero con una sonrisa iluminada por lágrimas, es que nuestras vulnerabilidades, esas partes de nosotros que tanto nos esforzamos en ocultar, son precisamente los puentes más sólidos hacia los demás. Son los puntos de conexión que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. El público ya no resistió más. Se puso de pie, en una ovación espontánea, como si esa explosión de aplausos quisiera abrazar a las dos mujeres en el escenario y al mismo tiempo abrazar la verdad universal que acababan de pronunciar. Lucero concluyó con serenidad. Hace 3 años vine a este programa pensando que iba a hacer una confesión personal. Lo que no imaginaba era que esa confesión se convertiría en el inicio de un movimiento colectivo, en un recordatorio permanente de que las conexiones humanas auténticas siguen siendo el tesoro más valioso que poseemos. Las cámaras captaron lágrimas en decenas de rostros del público, técnicos en cabinas secándose discretamente los ojos, músicos conmovidos, sujetando sus instrumentos. Lo que había comenzado como un programa de entretenimiento se transformaba ante todos en un manifiesto cultural. 5 años más tarde, los jardines de la sede principal de la Fundación Puentes Invisibles eran escenario de una entrevista íntima para un documental sobre transformaciones culturales. El lugar era una antigua casona colonial restaurada en las afueras de la Ciudad de México. Sus corredores de piedra, sus bugambilias en flor y sus patios soleados transmitían una atmósfera de paz y recogimiento. Allí artistas en crisis encontraban refugio. No solo apoyo psicológico y profesional, sino también la calidez de una comunidad que comprendía de primera mano lo que significa sostenerse bajo los reflectores mientras se navegan tormentas invisibles. Lucero, sentada en un banco de madera bajo la sombra de un ahuehuete centenario, irradiaba serenidad. El paso del tiempo había dejado ligeras líneas alrededor de sus ojos, pero su mirada conservaba ese brillo peculiar, mezcla de sabiduría, gratitud y asombro ante los misterios de la vida. La joven periodista, visiblemente emocionada, formuló la pregunta central de la entrevista.
Si pudiera volver atrás en el tiempo, cambiaría algo de aquella noche. Lucero guardó silencio unos segundos. No era un silencio incómodo, sino reflexivo. Luego sonrió, una sonrisa suave cargada de una paz profunda. No cambiaría nada, respondió con calma. Ni una sola lágrima, ni un solo temblor en mi voz, ni un solo segundo de aquel silencio cargado de expectación. Porque aquella noche comprendí que la perfección no nos conecta. Lo que nos conecta son nuestras grietas, nuestras fragilidades, nuestras verdades. El equipo de grabación permanecía inmóvil. Todos sabían que estaban captando no solo una respuesta, sino una pieza más de la historia de una mujer que al mostrar su vulnerabilidad había liberado a miles de personas para atreverse a hacer lo mismo. Y así, bajo la sombra de aquel árbol centenario, la voz de Lucero resonaba no como la de una estrella de televisión o una diva del espectáculo, sino como la de un ser humano que había descubierto en su propia vulnerabilidad el puente más sólido hacia los demás. No cambiaría absolutamente nada, respondió Lucero sin dudarlo con la serenidad de quien ha hecho las paces con su historia. Ni siquiera los nervios que sentí antes, ni las lágrimas que derramé durante ni la exposición pública que vino después. Cada elemento de esa experiencia fue necesario. Fue el precio y al mismo tiempo el regalo que abrió la puerta a un aprendizaje colectivo que yo sola jamás hubiera podido imaginar. La periodista la miró en silencio, consciente de que estaba presenciando un momento de verdad. Tomó nota mental de la respuesta. No se trataba solo de la aceptación del pasado, sino de la proclamación de una filosofía de vida, en la que la vulnerabilidad se convertía en el camino más directo hacia la autenticidad. Entonces formuló la pregunta que muchos esperaban. ¿Y qué le diría a quienes todavía dudan en hacer esa llamada importante, en expresar esa gratitud, en tender ese puente? Lucero guardó unos segundos de silencio. Su mirada se fijó directamente en la cámara. Ya no parecía estar respondiendo a una periodista frente a ella, sino hablándole íntimamente a cada espectador que en algún momento se encontraría con este documental. Su voz se suavizó volviéndose casi confidencial. Les diría que comprendan que el miedo a mostrarnos vulnerables es universal. Todos tememos el rechazo, la indiferencia o incluso el ridículo. Pero también les diría esto en mi experiencia, y en la de miles de personas cuyas historias hemos recogido en puentes invisibles, el arrepentimiento más doloroso. Nunca viene de lo que nos atrevimos a expresar, sino de aquello que callamos cuando tuvimos la oportunidad de decirlo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire con la fuerza de una advertencia y la ternura de una invitación. Mientras esa entrevista tenía lugar en los jardines de la fundación en otra parte de la ciudad, Angélica Vale afinaba los detalles de su programa de radio semanal. Lo que había empezado como un segmento experimental, apenas un espacio ocasional para hablar de reconciliaciones y gratitudes pendientes, se había transformado en un fenómeno cultural propio. Cada semana miles de oyentes se conectaban para escuchar historias de hermanos que volvían a hablarse después de décadas, de amigos que habían dejado atrás viejas rencillas de hijos, que por fin se atrevían a agradecer a sus padres, y de maestros que recibían la gratitud de antiguos alumnos. El programa no solo entretenía, sanaba, inspiraba, tejía nuevas redes invisibles entre corazones dispersos. En hogares, oficinas y escuelas, las historias narradas en esas transmisiones provocaban conversaciones inesperadas. Gente que llevaba años sin pronunciar una palabra de gratitud empezaba a escribir cartas, a levantar el teléfono, a tocar la puerta de alguien con quien tenía un pendiente emocional. La confesión que Lucero había hecho años atrás en un programa de entretenimiento seguía siendo recordada y citada como un punto de inflexión. No era exagerado decir que aquella noche la televisión mexicana había redescubierto su capacidad más noble, la de trascender lo superficial para convertirse en catalizador de transformaciones culturales profundas. Los críticos de medios la nombraban como el minuto en que el espectáculo se volvió humano. Los historiadores de la comunicación la describían como una grieta luminosa en el muro de lo superficial. Pero para el público que había vivido ese momento en carne propia, siempre sería simplemente la noche en que aprendimos que la verdad puede sanar.
Lo que Lucero y Angélica habían iniciado aquella noche se expandía como un eco sin fin. Un eco que recordaba a todos la paradoja esencial de la conexión humana, que son precisamente nuestros momentos de mayor vulnerabilidad. Esos que intentamos esconder, los que terminan construyendo los puentes más fuertes hacia los demás. En un mundo cada vez más digital y paradójicamente más desconectado emocionalmente, el gesto más revolucionario resultaba ser también el más simple. Atreverse a ser auténtico, expresar gratitud y tender puentes cuando más se necesitan. Y así, lo que empezó como una confesión inesperada en el corazón de un programa televisivo, se había transformado en un recordatorio cultural duradero, un faro para generaciones futuras. Porque al final, como Lucero había aprendido aquella noche y como Angélica había confirmado a lo largo de su vida, no son los reflectores ni los escenarios los que nos definen, sino los puentes invisibles que construimos entre corazones humanos cuando nos permitimos ser verdaderamente nosotros mismos.